Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar, como cada lunes, La Ley de la Selva, aquí en la pantalla de C5N. Hoy, noche de feriado, pero programa de antología. Es la segunda entrega de un ciclo de entrevistas que vamos a hacer de acá hasta fin de año para indagar sobre el país que quieren los dueños. Sí, 10 ediciones después de este libro que presentamos a principios de este año en la feria, en abril, que nos hizo recorrer todo el país. Lo hemos discutido con gente en toda la Argentina, miles de personas que lo han comprado, lo han leído. Nos habilitan a actualizar su contenido con una serie de charlas en las que hablan ellos. Gente que habitualmente no escuchás. Hoy, en instantes, vas a escuchar acá, en el piso de C5N, en vivo, a Adrián Wertheim, referente del Grupo W, diversificadísimo, inmobiliario, rural, alimentos, minería, de todo hacen los Wertheim. Y claro, además, son un apellido vinculado al poder político últimamente. ¿Qué país imaginan los dueños? ¿Qué país creen que va a construir Milei en esta segunda parte de su mandato? ¿Valió la pena apostar tan fuerte por él, como contamos acá, que hicieron en la campaña y en el primer tramo de su mandato? En un ratito lo van a escuchar de su boca. Acá habla Adrián Wertheim, así como habló Ricardo Torres, socio de Marcelo Mindlin en Pampa la semana pasada, y así como van a ir hablando otros, desde acá hasta fin de año, de vuelta, para que vos les conozcas la cara y la voz a gente que incide mucho, mucho sobre tu vida. Hay otra entrevista que grabé este fin de semana largo con el cofundador de Ethereum. Ethereum o Ethereum en inglés es la criptomoneda más conocida después de Bitcoin. Este hombre, excéntrico como todos los empresarios de ese rubro, pero dueño de una fortuna de más de 500 millones de dólares, habló de todo, incluso del escándalo Libra, incluso del presidente Javier Milei. ¿Qué dijo? En un ratito te vas a enterar, en una entrevista imperdible, además sobre algo que es furor en Argentina, que reunió más de 10.000 personas la semana pasada en una feria en la rural, la DevConnect, que justamente convocaron los creadores de Ethereum y que trajo gente de más de 80 países a nivel mundial. Es furor entre los más jóvenes. Trata de meterse esta movida en las universidades, en los colegios. No en vano era gratis la entrada para menores de 18 años a esta feria. En un ratito también le vas a conocer la voz a él y también lo vas a escuchar responder preguntas que no están acostumbrados a responder los zares del mundo tecnológico. Metámonos rápido en la información de esta semana, en una semana corta que puede ser picante en términos financieros porque arranca bajo la impronta de esto que informó el Wall Street Journal. No aparecen los 20.000 millones de dólares que dijo el gobierno en campaña que iban a aparecer desde Wall Street, desde los bancos como JP Morgan, que desembarcó aquí con su plana mayor justamente en esa semana previa a las elecciones. El Wall Street Journal lo publicó clarito, así, mirá, acá tenés la tapa. Directamente dijeron, bancos estadounidenses archivan plan de rescate de 20.000 millones de dólares para la Argentina. Y claro, Caputo, el ministro de Economía, rápidamente salió a tuitear a decir que había sido una operación lo de los 20.000 millones de dólares, que él nunca habló de esto y que el hecho de que ahora digan que estos 20.000 apenas van a ser un par de miles para refinanciar el vencimiento que hay con el Fondo Monetario en enero, es parte de otro intento de desestabilización del gobierno. Miren quién es el que habló de 20.000 palos. ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otros, a ver, estamos trabajando. Hay un swap de 20.000 millones. Sí, y va a haber un préstamo efectivo de 20.000 millones. Millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Y ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté listo, pero... Claro, él juega con la ambigüedad, como todos los traders, instala expectativas, genera
sensaciones que intenta instalar en el mercado, pero en lo contante y sonante, Argentina está muy complicado. Y esto no digo que sea de Milei, ¿eh? Milei se fumó 2 grandes cosechas, un blanqueo de capitales muy exitoso y ahora un préstamo del Fondo Monetario de 20.000 palos que le entregaron a punta de pistola de Donald Trump en abril de este año. Y sin embargo, fíjense lo flacas que están las reservas. Uruguay tiene un 21% de su PBI en reservas, Paraguay un 21,3%, Brasil un 15,8%, Colombia un 15%, México un 14%, Chile un 13,7%, Argentina, si medimos solo las reservas brutas, o sea, no le restamos los vencimientos acuciantes que tiene por delante el gobierno, tiene 6% de reservas. Pero si le restamos esos vencimientos, tiene apenas 0,6%. Y en realidad estamos siendo generosos porque la metodología del Fondo Monetario es mucho más estricta y habla de reservas muy negativas. Reservas tan negativas que la consultora 1816 grafica de esta manera. Fíjate vos en el siguiente gráfico. Salió sobre inicios del fin de semana largo un informe de esta consultora muy escuchada en la City que confirmó la activación del swap de Scott Bessent, del secretario del Tesoro, por 2.500 millones de dólares y que mostró que después de la activación de ese swap, las reservas cayeron a un mínimo de menos 16.000 millones, según la metodología del Fondo Monetario. Claro, hay un problema, que es que el Fondo Monetario mismo estableció esas metas que están en rojo, que son las que tiene que cumplir el gobierno para enero del año que viene, 13.000 millones de dólares arriba de lo que están hoy, que tiene que cumplir para abril del año que viene, también 13.000 millones de dólares arriba de lo que están hoy, y que tiene que cumplir para junio del 26. Es un esquema muy frágil el de navegar bandas cambiarias sin reservas. Y por eso es que tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central vienen hablando de que las van a acumular en base a este tipo de operaciones crediticias, no en base a un superávit comercial o de cuenta corriente de otro tipo. Lo curioso son 2 cosas. Primero, que este swap efectivamente, como dijo Scott Bessent, le generó una ganancia a Estados Unidos. La propia consultora 1816 dice que ganaron con la intervención en el mercado cambiario 53 millones de dólares solo por la diferencia de cambio y si contamos la tasa de vengada para el carry, unos 70 millones de dólares en total. Claro, estamos hablando de peanuts, como dicen los estadounidenses, para un gobierno como el de Trump, pero de un buen monto para hacer una operación de tan corto plazo, ¿no? Entraron a rescatarlo en el tramo final de la campaña y salieron la semana siguiente. Con el swap activado, se sumaron 2.500 millones de dólares a la deuda y por eso es que las reservas que estaban en menos 12.000, menos 13.000, pasaron a menos 16.000. Ahí se aleja la meta del Fondo Monetario y pase lo que pase de acá a finales de este año, nos encaminamos a una renegociación de las metas con el Fondo Monetario, obviamente bajo la mirada de Donald Trump muy atenta. Todos reclaman, todos los economistas de izquierda, derecha, ortodoxos, heterodoxos, que el gobierno acumule reservas. Claro, que no las siga pidiendo prestadas. Y el que curiosamente escribió un paper sobre por qué hay que acumular reservas genuinas y no pedirlas prestadas, esto es una perlita hermosa, es Federico Sturzenegger. Este paper que van a ver a continuación, escrito en inglés, publicado en una revista de investigaciones económicas de Estados Unidos, muestra evidencias de por qué es importante cómo se acumulen las reservas. Y dice Sturzenegger, estos resultados sugieren que se debe prestar atención a la forma en la que se acumulan reservas, una distinción con importantes implicaciones prácticas. En particular, nuestros resultados cuestionan los beneficios de los programas de fortalecimiento de las reservas mediante deuda externa, como los que suelen implementar las organizaciones multilaterales. Claro, la deuda es un fenómeno político a nivel intraestatal, a nivel interestatal,
pero también es un fenómeno que cala muy hondo en los cuerpos de las personas, un fenómeno biopolítico, microeconómico, donde con tasas de interés que triplican la inflación, como pasó en esa semana fatídica antes de las elecciones, con sueldos que aumentan menos que la inflación, que se recuperan, es cierto, y sobre todo usufructúan la ventaja de que no haya una inflación galopante como la del final del gobierno peronista, pero que aumentan menos que la inflación, lo que termina pasando es que se suple con deuda lo que no se gana en ingresos y que la morosidad en las familias empieza a corroer la propia lógica del ahorro, del consumo, de ahorro para inversión por parte de las familias. Y lo que estamos viendo es un experimento endeudador donde ya no pasa solo a nivel macroeconómico esto. Fíjate este dato del Banco Central porque es realmente impresionante. Alcanzó la morosidad en las familias un nuevo récord en septiembre. Fue el 11º mes consecutivo en el cual aumentó la morosidad. La morosidad, para quien no la experimentó, les digo, es algo muy feo. Uno se ve privado de seguir accediendo a la tarjeta de crédito, le empiezan a embargar las cuentas, el sueldo eventualmente. Bueno, la morosidad aumentó en los hogares al 7,3% de un 6,6% que ya era récord, que era, fíjense, superior a lo que vimos en la pandemia. El Central considera en mora a quien ya falló en un vencimiento y pasaron 90 días. A partir de 90 días de transcurrido el vencimiento impago, uno entra en mora y empieza esa pesadilla que a mucha gente le pasó este año con la suba de las tasas de interés. Claro, el informe de bancos, el informe sobre bancos del Banco Central marca esto, pero hace un desglose. Fíjate, en préstamos personales, por ejemplo, la irregularidad aumentó del 8,2 al 9,1%. Llegó a ese 9,1, fíjate, que nunca había tocado, al menos desde que está la serie en 2010. En tarjetas de crédito saltó, también según este último informe, del 6,7 al 7,4%. Otra vez, un récord que supera los de la pandemia. Pero hubo otro informe, más interesante todavía para mí, de créditos no bancarios, que también sacó el Banco Central la semana pasada, que incluye a los préstamos hechos por las fintech, por los celulares, por las entidades no bancarias, las casas de préstamos a sola firma, que en general tienen tasas de interés más altas. Fíjate, también incluye la deuda para comprar electrodomésticos, para comprar en negocios de ropa deportiva, que también los hay. Bueno, en estos casos hay un nivel de mora del 20%. Y fíjate, para los electrodomésticos llega al 27%. Todo esto se disparó ahora, ¿eh? Estamos hablando de que este año se más que duplicaron las tasas de mora. La gente quiere progresar, incluso cuando se endeuda, muchas veces lo hace mirando al futuro, con optimismo, con esperanza. Pero cuando lo hace para comprar lo elemental, cuando la tarjeta se revienta para comprar en el súper, cuando el préstamo personal se saca para pagar un alquiler, algo en esa economía doméstica empieza a crujir. De vuelta, nadie quiere caer en mora. Este informe del Banco Central suma los que le deben a los dos, a los bancos y a las fintech. Y ahí lo que se ve es que hay un récord de 6.200.000 personas y que las deudas que tienen, 6,5 millones de personas, y que las deudas promedio de esas personas son un 75% más altas que hace un año, con una inflación del 30 y pico. O sea, hay más gente endeudada con más entidades por un monto que supera en mucho la evolución de la inflación. Una economista que yo leo mucho que se llama Mercedes de Alessandro, que viene del feminismo, que tiene ya varios libros escritos sobre la economía argentina, es doctora en economía por la UBA, escribió una nota interesantísima que está siendo traducida a varios idiomas, que me voy a permitir leerles 2 párrafos. Dice, el ajuste se expresa en una triple desconexión. Primero, entre las finanzas y la vida real.
La estabilidad monetaria se compra con un deterioro lento, casi invisible, que se acumula día a día. Los salarios pierden poder adquisitivo, los servicios aumentan un poco cada mes. La semana pasada les mostraba cómo subió 10% el boleto frente a una inflación del 8% desde el último aumento. Los proyectos se aplazan, la sensación de futuro se encoge. La segunda desconexión, dice ella, se refiere a las divisas que sostienen esa calma. Los dólares que ingresan no se quedan en el país. Se usan para pagar deuda, para alimentar la bicicleta financiera o para financiar importaciones de mercancías baratas que no expanden la producción local ni el empleo. Y sigue. La tercera desconexión es entre la deuda externa y la doméstica. Lo que el Estado ahorra frente al FMI lo trasladan los hogares a los bancos. Las familias se endeudan en cuotas para pagar servicios, alquileres o alimentos. Los pequeños comercios usan tarjetas o créditos informales para sostener su actividad. Y lo que antes eran compromisos con acreedores extranjeros, hoy son compromisos con los supermercados o con la billetera virtual. De vuelta, es el cuerpo de todos el que empieza a hacerse carne de una deuda que hasta ahora veíamos solamente en los titulares o cuando subía el dólar. Esa dinámica revela el verdadero sentido del milagro. No es que la economía funcione, sino que consigue seguir funcionando mientras destruye la base social que la sostiene. Claro, esta refundación económica, esta refundación este reseteo de las reglas de nuestro capitalismo doméstico está a las puertas de ser cristalizada en reformas legales. Pero a las puertas de esa discusión en el Parlamento que promete durar todo este verano, crece el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad. Y de este escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad hay mucho que decir también. En el allanamiento que ordenó el juez Casanelo a la casa de Miguel Calvete, en la causa esta por el robo a los discapacitados, que eso es lo que hizo este verdadero dispositivo intra y paraestatal, según el fiscal Picardi, un dictamen muy documentado de casi 300 páginas, encontraron 6 cuadernos con detalles de reuniones, pagos de dinero en efectivo y también un listado, el Círculo Tuco. Tuco al parecer era el perro de Calvete, pero el Círculo Tuco incluye, y ahora lo van a ver, un montón de gente conectada con él dentro y fuera del gobierno. Hay apellidos de comunicadores, de algunos directivos de distintos gobiernos, incluso algunos empresarios. El fiscal Picardi lo que sostiene es que esta banda criminal con Calvete en la cima y con Diego Españolo, el abogado de Milei, el hombre que más entró a la Quinta de Olivos, a la Casa Rosada desde que asumió Milei, se hizo de más de 30.000 millones de pesos solamente en las operaciones que ellos tienen comprobadas, estableciendo sobreprecios en la compra de medicamentos que a veces se compraban y otros no. Insisto, para la gente más vulnerable de todas. El fiscal Picardi tiene acreditados pagos en efectivo a Españolo por parte de Calvete y de su esposa, Guadalupe Muñoz, que estaba encargada, como dijo el fiscal, de mover el efectivo. Además, hay varios que están señalados en el dictamen y otros que van a tener que dar explicaciones de por qué aparecen acá. ¿Qué sé yo? Martiniano Molina. ¿Por qué aparece acá? Hay otro grupo de gente que no está en el Círculo Tuco, que curiosamente depende de un solo funcionario en el Ministerio de Economía, de Pablo Lavigne. Pablo Lavigne es un secretario de coordinación que fue secretario de Comercio en la época de Mauricio Macri y que ahora van a ver en el mapa relacional, tenía 4 miembros de este circuito del choreo. Por un lado, el Círculo Tuco tenía en su cima a estas personas: Miguel Ángel Calvete, a quien ahora todo el mundo conoce, que está preso por otra causa, pero que es el que más complicado apareció en este dictamen de Picardi; Diego Españolo, el hombre de los audios, el que decía el 3% es para Karina;
y Pablo Achabayán, un exfuncionario macrista que ahora daba órdenes desde afuera a toda esta gente. Mucha de esta gente adentro de la agencia de discapacidad, otra en laboratorios vinculados a Calvete que hacían la mímica de licitaciones amañadas para chorearse la guita. Ahora, estos 4 funcionarios que renunciaron la última semana después de conocerse el dictamen de Picardi, dependen de Luis Caputo y de Pablo Lavigne. ¿Qué relación hay entre Luis Caputo y Pablo Lavigne con Calvete? ¿Por qué bajo la estructura de Lavigne renunciaron 4 personas cuando estalló el escándalo? Estas 4 personas. Una, la hija de Calvete, a la que le encontraron $700.000 en la casa. Sin declarar $700.000. Para que ustedes se den una idea, es una pila así, de billetes de 100. Así. Así. Así como un pibito de 8 años, 10. Un montón, ¿no? Qué cagazo, además, tener $700.000 en un departamento. Bueno. ¿Por qué esta gente siguió ocupando cargos hasta que se conoció el dictamen? ¿No sabían ellos ya que estaban complicados en este circuito de la coima? ¿Qué pensaban? ¿Que les iban a comprar impunidad en Comodoro Pi, sus contactos? ¿Los de Jonathan Kovalivker, el dueño de la Suizo-Argentina? Bueno, también hay pruebas que conducen a este hombre, al dueño del 21% de droguería Suizo-Argentina, desde 2011 presidente de la compañía, gerente también de Login Pharma, jugador de pádel, aficionado a este deporte, juega con Mauricio Macri habitualmente, accionista de la financiera Unicred, en fin, un tipo diversificado también, a quien la justicia le prohibió la salida del país. Por ahora no ordenó más que eso, aunque digamos que algo intentó entorpecer la justicia, ¿no? Cuando fueron a buscarlo a la isla de Nordelta. En fin, Macri, el jugador de pádel, dio un reportaje en este último fin de semana largo, se lo dio a su House Organ, a Seúl, una revista macrista que se asume así abiertamente, donde llamó por un lado a los dueños de las empresas a involucrarse más. En eso, la verdad que no hay más que atender su inquietud. Por eso el ciclo este de entrevistas, donde les decía hace un ratito, ya está sentado aquí en nuestros estudios Adrián Huertein, con quien vamos a conversar sobre el país, sobre los negocios, la Argentina que viene. ¿Qué más? Macri cuestionó el alineamiento automático con Estados Unidos. Dijo que no hay que romper con China, que es una economía mucho más complementaria que la de Estados Unidos con la Argentina. Pero hay otro aspecto que Milei pierde de vista y que Macri no, porque en el reportaje dice en un momento Donald a lo Donald, que es el carácter volcánico, la volatilidad del hombre a quien Milei decidió apostarle todo su futuro. Miren lo que dijo Donald Trump este fin de semana, por si se lo perdieron. Es increíble. Rates are down despite the Fed. I mean, Scott, you got to work in this guy. He's got some real mental problems. No, there's something wrong with him. It's just sweet. I'd be honest, I'd love to fire his ass. He should be fired. Guy's grossly incompetent. You got to work on him, Scott. The only thing Scott's blowing it on is the Fed. Because the Fed, the rates are too high, Scott. And if you don't get it fixed fast, I'm going to fire your ass, okay? ¿Y si lo echa en serio a Scott Bessent, Trump? En serio pregunto, ¿eh? Porque, digo, a este carácter y a esta volatilidad estamos hoy encomendados todos los argentinos. ¿Qué pasa si queda Milei colgado del pincel como Volodymyr Zelensky, por ejemplo? ¿No? Porque Trump, así como te dice una cosa, a la semana o a los 2 días te está diciendo la contraria. Mirá, por ejemplo, otra muestra. Mamdani. Milei habló del alcalde electo de Nueva York. Dijo esto. Quisiera dedicarles estas palabras sobre todo a los neoyorquinos que prendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista. Sepan que si la cosa se pone complicada, siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar.
Claro, esto era cuando Trump decía que Mamdani era un comunista, que iba a fundir a Nueva York, que él no le iba a mandar un mango. ¿Qué pasó? Trump se juntó con Mamdani. Y mira lo que dice ahora de él. Being the mayor of New York, and especially now, because I think you're at really a turning point, one way or the other. It can go great, or it can go in a different direction, and I think you really have a chance to make it great. I appreciate what Mr. President, you say. Él tiene la opción de hacerlo a lo grande o de hacerlo en la otra dirección. Y yo creo que lo va a hacer a lo grande. Y le da la mano y lo saluda y le dice, vas a ser un gran alcalde de Nueva York. El tipo al que Milei acaba de insultar diciéndole comunista, diciéndole a los neoyorquinos que los vamos a recibir acá, si quieren prosperar. Es alucinante, pero este encuentro de Mamdani con Trump era impensable apenas 10 días atrás. Cuando, de vuelta, uno le decía comunista al otro, el otro le decía fascista al presidente. Es igual de impensable que un encuentro acá de Milei con Axel Kicillof. Pero fíjate, allá las instituciones los obligaron a ambos a encontrarse. Y se encontraron. Que acá no puedan es un síntoma de descomposición de nuestra democracia. Que acá pueda llegar a ir preso Milei por este caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad en un futuro, que todavía no sabemos cuándo puede ser, pero que puede llegar a ser, que esté presa Cristina en su domicilio y que puede ir preso también Alberto Fernández, por varias causas que tiene abiertas, ahora uno de los seguros que lo tiene bastante complicado, no habla bien de la justicia, habla mal del poder político. Habla de nuestra democracia como una democracia muy frágil. ¿Sabes en qué país pasa esto de que los presidentes cuando terminan sus mandatos van presos o se suicidan? En Perú, un país que puso como ejemplo ya en repetidas oportunidades Luis Caputo. Es lo que advierte Lula en un fragmento que también quiero compartir con ustedes, que también implica otra voltereta de Trump, dicho sea de paso. Míralo. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. Nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo, dice Lula, sabiamente, hablando de temas políticos y económicos. Claro, en paralelo a ese pacto entre Lula y Trump, que Lula festeja en este fragmento, se conoció una noticia bizarra. Esta noticia, que Bolsonaro intentó quemar y destruir su tobillera electrónica. ¿Alguien de ustedes creía posible que algo así podía pasar? ¿Qué expresa esto? Sino impotencia de un exmandatario que apostó todo también a Trump, que en un principio vio retribuida esa apuesta, porque Trump le dijo a Lula, si lo siguen persiguiendo a Bolsonaro, les voy a imponer aranceles, les voy a prohibir la entrada al país a sus jueces, a ustedes, a sus funcionarios, pero que al final lo dejaron colgado del pincel. Claro, Lula negoció desde una posición de fuerza. Y Bolsonaro, que está condenado a 20 años de prisión por haber atentado contra la democracia, ahora fue a una celda, a una cárcel común. Un espejo peligroso para Milei. Hay demasiados pozos en la ruta como para poner todos los huevos en la misma canasta. Segunda entrega de nuestros diálogos sobre el país que quieren los dueños. Este libro que ya mismo le voy a entregar autografiado a Adrián Wertheim me dio pie para discutir un tema que no se discute en nuestra democracia,
que es al empresariado. Un empresariado que influye mucho sobre nuestra vida y que tiene sus ideas sobre la Argentina que viene y que apoyó, diría yo, de modo casi unánime, a Javier Milei en esta primera mitad de su mandato. Gracias, Adrián Huerten, por venir a La Ley de la Selva. Gracias, Ale, por invitarme nuevamente. Sí. Ya estuve otras veces con vos. Es un honor conversar con vos. Para mí también. Contame, ¿hace falta política industrial en Argentina para vos? La semana pasada Paolo Roca lo dijo, ni más ni menos. Yo creo que en Argentina hace falta política. La industrial es una parte de la política que hace falta. Lo que nosotros necesitamos es que las instituciones, vos recién hacías mención a la democracia, que es una democracia que sufre, que es una democracia que tiene sus avatares, y lo que nosotros necesitamos es política, que funcionen las instituciones, el Parlamento. Vamos a tener, si Dios quiere, antes de fin de año presupuesto, no tenemos presupuesto hace un año. Es decir, 2 años. 2 años, sí. Sí. 2 años se van a cumplir ahora, Exacto. tenés razón. Y esto implica que a veces la política, especialmente la oposición, usa la no política para hacer política trabando la gestión. ¿Y quiénes sufrimos? Todos los argentinos. Nosotros necesitamos que se discutan los temas. ¿A qué iba con lo de la política industrial? Hay en este reseteo una idea de que Argentina se va a dedicar a otra cosa, a la minería, a los hidrocarburos, a determinados nichos de la agroindustria. Y la pregunta es, ¿alcanza con eso? Mira, yo, a riesgo de que me sientas repetitivo, es uno de los vectores más. Hace falta política industrial, hace falta política para el sector agropecuario, hace falta política para el turismo, hace falta política para la minería, en todos los sectores hace falta política. Y fíjate que política es la palabra que precede a lo que sigue. Nosotros lo que necesitamos es encuadrar la base de una política para que la oposición juegue como oposición, pero no para lograr la descomposición del gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad, los empresarios, muy grande, y esto lo aprendí de chico con mi padre, que decía, nosotros tenemos la obligación de producir, nosotros tenemos la obligación de generar trabajo, el vector del empleo que genera el sector privado es esencial para el crecimiento, y esa es nuestra preocupación, no importa quién gobierne. Porque aunque el que gobierne pueda ser de la bandera de uno o puede no serla en otro mandato, nuestra misión no cambia. Nuestra misión es la misma. Es generar empleo, generar movilidad y generar las posibilidades de que parte de lo que hoy el sector público tiene que absorber o absorbe en una cantidad de provincias como empleo descubierto, el empleo público, que nosotros podamos asumirlo, que nosotros podamos ayudar a descargar esto. Si no arreglamos las cuentas públicas, es difícil arreglar el país. Bueno, pero ahí tenés un ejemplo bastante concreto. Yo me imagino que los dueños de Essen o los dueños de Dana, un autopartista que la semana pasada cerró y que va a importar ahora, se va a importar todo lo que producían acá, también querían generar empleo. Pero hay un contexto que le dice a la industria, no es por acá. Con relación a este tema, a mí me tocó vivir eso en el año 94 con una industria textil que teníamos nosotros, que exportábamos en ese momento 5 millones de dólares mensuales. Era mucha plata, eran volúmenes muy importantes, y nos encontramos con un tipo de cambio y una política exportadora adversa y tuvimos que dejar de exportar y importamos. Y entonces sustituimos exportaciones por importaciones, al revés de lo que se hubiera hecho. Pero sobrevivimos, seguimos adelante. ¿Y los empleados? Los empleados estuvieron con nosotros, los mantuvimos mucho tiempo. Después nos fuimos del negocio, porque hubo un tema a nivel mundial. Se terminó la Dana como negocio. Bueno, pero fíjate lo que pasó con tantos paisanos nuestros en Villalincha y en San Martín, que cerraron sus puertas y echaron a todos. Pero hay muchos otros que abren también. Yo no me quiero agarrar, ¿sabés de qué? De ese argumento, Ale, porque me parece que es un argumento que no es el argumento. Si vos decís de que no tienen que cerrar las industrias, también es cierto que estamos hablando que hace falta una reforma impositiva, que hace falta una ley de modernización del trabajo. Si nos vamos a tomar meses y meses y meses para ni siquiera discutirlas
Obviamente cuando llegás es tarde. Nada de estas políticas funcionan si no se armonizan dentro de un concepto global. Entonces necesitas tener una reforma fiscal, necesitas tener una modernización laboral, necesitas adecuarte a las condiciones para que los empresarios puedan sobrevivir. Un amigo mío, que es un importante empresario textil, me decía que él tiene sus empresas que son las más eficientes hasta la puerta de su fábrica. Que cuando sale de la puerta de la fábrica se transforma en el más ineficiente del mundo. Porque la logística es cara, porque el flete es el más caro del mundo, porque paga impuestos a las lucrativas, Sí. y los impuestos de higiene y una cantidad. Y si yo en mi fábrica podría competir con los precios de Corea. Bueno, vinculado con eso, ¿cómo ves la infraestructura en la Argentina? Porque ese tipo es eficiente, pero tiene que trasladar después su producción por una ruta que hace 2 años que no se Este mantiene. es un tema de que nosotros nos vamos a tener que encargar, vamos a tener que ver cómo el gobierno lo maneja. Yo creo que hay cierta conciencia en que es necesario tener infraestructura, puertos, rutas, ferrocarriles. ¿Se puede vivir con otro año más de obra pública cero? ¿Lo pueden hacer? Porque Yo no lo sé, sé de que es una preocupación del gobierno, porque además el gobierno entiende de este tema. Ahora hace falta, obviamente, los recursos para poder hacerlo. Y estando en la condición en que estamos, que todavía estamos discutiendo, yo creo que se abrió una etapa nueva, que es la etapa postelectoral y la etapa que la precedió. La etapa postelectoral creo que le da al presidente una legitimación y una serenidad de la que hasta este momento el presidente no tenía. De manera que en este momento que él ha sentido y ha recibido la convalidación del voto popular, me parece que hemos entrado en otra etapa. y esa oportunidad, la que hablan muchos, ¿no? Una oportunidad histórica que, bueno, nunca... ¿Tiene que ver, crees vos, con que la gente compró el ajuste? Esto de lo que hablaba yo hace un ratito. Es que no hay, escúchame, no hay salida sin esfuerzo. Lo importante es que el tiempo que demande no se haya perdido, que el tiempo que nos demande a nosotros salir adelante. Argentina tiene hoy posibilidad de salir adelante, tiene que reconstruir una sola palabra, que es confianza. Pero no confianza para que vengan a invertir los extranjeros, que es como se habla habitualmente de la confianza. Sí. La confianza entre nosotros, la confianza como sociedad. Nosotros perdimos el signo monetario, no tenemos confianza en el peso. Entonces vamos a seguir teniendo recurrentemente problemas del dólar, de que la gente se va al dólar y entonces no puedes mover el dólar para arriba porque eso conlleva el aumento de la inflación. ¿Preferirías que dolarizaran? No me animo a opinar de ese tema. Hablo de la confianza. Que Ahora, es muy... el que ya hace fuerza, recién viste los gráficos de morosidad en familias, sí. ¿no? Que se disparó. Sí. Esa gente tiene confianza, quiere progresar, pero ve que su sacrificio es retribuido solo Pero con eso. vos tenés que ver la contrapartida de si las leyes se pueden lograr y se puede lograr lo que hace falta para que esa confianza se plasme en realidad. Cuando yo te hablo de confianza, que bien, si nosotros llevamos 60 años que no tenemos moneda, no nos podemos rasgar las vestiduras que la gente se refugie en el dólar. Este presidente le ha hecho una contribución, para mi modo de ver, muy importante a crear la conciencia de que el gasto público, de que el equilibrio fiscal y que la moneda y la inflación tienen que ser combatidas, que la inflación es una de las causas esenciales que ha desnaturalizado inclusive el pensamiento productivo de la Argentina. En eso estamos de acuerdo. Y yo creo que esa contribución, en lo que yo veo que él tiene una gran convicción, es muy importante, porque desde ahí pueden sobrevenir e hilvanar todas las cosas que nosotros necesitamos. No es fácil, porque estamos hablando de 60 años. Así que aunque él esté haciendo junto con su equipo un esfuerzo importante para recuperar esa confianza, nosotros tenemos que acompañar a la sociedad. Pero más allá del carácter corrosivo de la inflación que compartimos, ¿no? Para la planificación más elemental de cualquier economía, de cualquier casa, de cualquier pyme, de cualquier empresa, este precio, el sacrificio que le ha impuesto a la sociedad, este nivel de morosidad, la caída del consumo de los bienes más esenciales. La consultora Sentia contó que los alimentos se vencen en las góndolas. No sé si te pasa, vos producís alimentos, Sí, Adrián. sí. ¿Cómo está la venta de té, la venta de frutas? Se vende,
se siguen vendiendo, no son los booms de venta y también, pero también eso es consecuencia. Si vos agarrás y le das al inflador, vendés todo. Pero después te pasa lo que te pasó cuando tuvimos la transición, donde nos encontramos que con el plan Platita se vendía todo y todo fenómeno y no llegamos a la inflación que no llegamos porque, bueno, tuvimos, no sé, la fortuna de que estábamos yendo derecho a un choque frontal. Pero Arcor, una empresa emblema de la Argentina, Sí. que exporta a 80 países, gana la 10ª parte de lo que ganó en los primeros 9 meses del año pasado. Ve caer sus ventas en el mercado local hasta de lo más elemental. Yo creo que tienen que acompañar las leyes. Nosotros tenemos la mayor litigiosidad laboral en la Argentina. Decime quién va a tomar gente, quién va a ampliar líneas de producción si vos tenés hoy la litigiosidad que tenés. Que le preguntás a un empleado medio, a un empresario medio, le decís, no, que voy a tomar un empleado si esto termina en un juicio que por ahí me cuesta la empresa. Muchos dicen eso, pero ¿qué impide que tomen un empleado? ¿Que le vayan a hacer un juicio o que no hay guita en la calle, no hay negocio y no se mueve el rubro? Pero no siempre fue así. Nosotros estaríamos en una mejor posición si en lugar de tener los 5 millones, 6 millones de contribuyentes que tenemos en el sistema privado, en el sistema de, digamos, de empleo registrado, tendríamos los 10 o 12 millones de personas que tenemos que tener. Entonces, ¿por qué no se habla del empleo en Argentina? ¿Por qué no hablamos qué está pasando? Que hay mucha gente y muchas empresas, y pequeñas y medianas, que tiene sus empleados fuera del sistema de trabajo registrado. Vos decís que pasaría lo inverso a lo que pasó con la ley de empleo del 91, con el monotributo del 95, del 98. No podés sostener el sistema de seguridad social si vos no tenés los aportes de la gente que están trabajando. Está bien, pero haber permitido que el trabajador precario se convierta en monotributista tampoco le dio sostenibilidad Pero al no es esquema el de seguridad. caso. Yo no te hablo de los que no son monotributistas. Yo te estoy hablando de la gente que está empleada fuera del sistema de trabajo. ¿Y a esos por qué los emplearían si hay recesión? Porque O sea, ¿un cambio legal genera empleo? Es el huevo o la gallina. Tal vez en un periodo recesivo no, pero si vos querés salir de la recesión, tenés que prestarle atención al empleo y tenemos que encontrar la fórmula en que nuestros legisladores encuentren la solución para que sea oportuno, conveniente, necesario, legal y obligatorio incorporar a la gente al sistema de trabajo registrado. Yo no veo que en los programas de televisión o en muchos de radio se hable del empleo. No se habla sobre la sobreprotección del empleo y cuáles son los efectos que tiene la sobreprotección del empleo. Y vos me enseñás, vos sos economista y estás, digamos, en un campo mejor preparado que yo, que soy contador. Yo cuento el debe y el haber. Vos hablas del futuro y de lo que va a venir. La realidad es que hay que hablar del empleo, hay que hablar de la inserción de la Argentina en el mundo, hay que saber que sin esfuerzo no podemos salir. Los datos que uno también está viendo es que han mejorado enormemente los datos de pobreza, es decir, la pobreza ha decrecido. Ahora, ¿cuánto de esa pobreza todavía tiene que ser eliminada y que tenemos que generar? El sector privado tiene que ser un vector de empleo sumamente importante. Y para que eso ocurra necesitamos que las leyes fluyan. Y para que las leyes fluyan tiene que haber una responsabilidad política responsable de la oposición. ¿Vos creés que Milei tiene firme el timón? No que... Yo creo que Milei está muy bien inspirado, que le ha introducido a la población, de hecho se vio en la última elección, creo que ninguno de ustedes, yo no escuché ni... No, nadie se lo esperaba, ellos nadie mismos lo esperaba, ellos mismos tampoco. ¿Pero qué nos demostró el voto de la gente cuando habían votado 30 días antes? Que la gente tiene esperanza, que la gente está entendiendo que sin esfuerzo no se puede salir. Lo que nosotros tenemos que hacer es que este esfuerzo no sea vano, que este esfuerzo sea un esfuerzo que finalmente pague. Yo creo que el presidente va por buen camino, va a tropezar con muchas dificultades, las tiene, pero las va a tener que superar. Además tiene una gran virtud, tiene 55 años, yo tengo 73. El mundo es tuyo, es de él, es de la generación de ustedes. Son ustedes los que nos van a sacar adelante a nosotros, no nosotros, la gente de 73 y mayores que yo. ¿No está demasiado jugado Estados Unidos? ¿No lo ves ahí como...? Sí, creo que hay una decisión política firme a favor de Estados Unidos. ¿Pero no es un riesgo, como dice Macri, por ejemplo? Me hubiera gustado
que nosotros hubiéramos visto los riesgos en nuestra relación con Venezuela. Te lo pongo por oposición porque como el mundo está polarizado. No, bueno, pero nunca dependimos de Venezuela como ahora estamos dependiendo de Estados Unidos. Ah, ¿vos crees que no? No, hubo un préstamo, Adrián. No, ¿cómo un préstamo? Hubo un préstamo en 2005, creo, la época de Chávez. No, no es un préstamo. Hubo un flujo de dinero muy grande que se va a investigar ahora, van a empezar a aparecer cuáles fueron las razones de muchas de las cosas que pasaron con Venezuela. Y Venezuela tuvo una importancia muy grande. ¿Vos te referís a que... Yo me refiero a las potencias. Te pregunto si hacemos bien en darle la espalda a China, ¿no? Venezuela no le estamos dando la espalda a China. ¿Por qué? Yo creo que Estados Unidos está preocupado más por la geopolítica, por la base de China en el sur, que por impedirnos que hagamos comercio con China. Yo no he visto de que haya ninguna decisión en el sentido de, digamos, sustituir Estados Unidos por China. ¿No ves que sea sobregirado ese apoyo? Argentina tiene que comerciar con todo el mundo. No, bueno, por eso. Y lo va a hacer, y lo va a hacer. Y yo creo que esta jugada de... Porque esto no depende solamente de lo que quiere Milei, esto depende también de cuál es la política de Trump, porque se habla del acuerdo marco global con la Argentina. Sí. Sin embargo, los periodistas, ni los informes en Estados Unidos, ni los economistas mencionan que en la misma semana se firmaron 4 acuerdos. Sí, Guatemala, El Salvador y sí, Ecuador. Y hay 3 más, hay 3 más que vienen. De hecho, fue medio copy-paste. Claro, sí, bueno, fue para todos. Un contrato de adhesión más que un acuerdo comercial. Por eso, fue para todos. Eso que nos está mostrando. Nos está mostrando de que hay una vocación geopolítica de los Estados Unidos de regresar a la región de la cual se sentía sumamente alejado y donde China había tomado la delantera, como ocurrió efectivamente en África, que China es absolutamente vanguardista. ¿Y qué le queda al capital local si le conceden tantas ventajas, tantos beneficios al capital transnacional y puntualmente al de Estados Unidos, como consagra ese acuerdo marco? Absolutamente todo el campo del trabajo está disponible. ¿No se subordinan ustedes de alguna manera como evitan hacerlo los brasileños? Hay gente que está preocupada. Yo creo que nosotros, los argentinos, somos una raza de sobrevivientes. Pensá que nosotros hemos sobrevivido inflaciones grandes, cambios de gobiernos muy drásticos, pasar de leyes de digamos, que estaban muy de este lado a leyes del otro lado, pasar a sistemas de control inexistentes, tener secretarios de comercio que no te dejaban comerciar con un fósforo. Es decir, nosotros hemos sobrevivido todo esto. Yo creo que nosotros tenemos los antídotos suficientes para que con armonía y con paz negociar aquellas cosas que nos permitan la salvaguarda de nuestros intereses nacionales. No veo por qué no lo vayamos a hacer, ni tampoco veo que el presidente Milei los vaya a resignar. ¿No sentís que se está entregando? Yo siento que no. Puedo admitir que hay gente que piensa que sí, pero yo pienso que no. Adrián, ¿pagan mucho o poco de impuestos los ricos en Argentina? Todos los impuestos que pagamos en Argentina son monstruosos, pero el más caro de los impuestos es el que pagó y ha pagado la gente con la inflación. Yo me refiero a la gente de altísimos patrimonios, a los dueños. Sí, se pagan muchos impuestos, se pagan impuestos muy altos en Argentina. No me refiero a las empresas, sino a las personas. Te hablo nosotros pagamos impuestos muy altos, es decir, ahora, ¿qué tan altos son? A mí no me gusta, ¿sabes qué?, responder en términos absolutos, porque pagás impuestos muy altos. Si tuviéramos un Estado como intentó o está intentando el presidente Milei hacer, de que sea un poquito menos oneroso, que sea menos caro, entonces tal vez podríamos tener una carga impositiva menor. Entonces nosotros tenemos una carga impositiva muy alta, especialmente, por ejemplo, en los negocios en los que no estamos nosotros, que son negocios que están o regulados o muy controlados y que, digamos, no hay evasión ni tampoco elusión, porque, digamos, los impuestos hay que pagarlos. La tasa impositiva es realmente muy cara, porque hay una parte importante de la Argentina que no paga los impuestos, como te decía recién con el tema del trabajo no registrado. El trabajo no registrado lleva a ventas no registradas, y las ventas no registradas llevan a impuestos no registrados y no pagados. O sea que encarar el tema del trabajo como un eje central para que nosotros logremos tener financiamiento de nuestro sistema de seguridad social, que la gente tenga la cobertura que tiene que tener y que fundamentalmente estemos en una condición en que el sector tenga un apalancamiento fuerte para el crecimiento de la economía, está en el empleo. La verdad que es muy infrecuente que un empresario del nivel de Adrián Huertain hable en televisión. Espero que del otro lado sepan aprovecharlo. Se me acabó el tiempo de este bloque, pero si te quedás, quiero preguntarte también por algo espinoso.
especialmente entre dos judíos. Como no, me quedo. Israel y Gaza. Me quedo. Vos sos una autoridad en la comunidad. Me quedo con gusto. Así que, 5 minutos de tanda y quédate vos también, porque hasta las 12:30 acá rige la ley de la selva. Seguimos con Adrián Wertheim conversando aquí en La Ley de la Selva hasta las 0:30. En instantes, Gaby Vulcano con lo que viene para este verano caliente en el Congreso y otra entrevista exclusiva con Gavin Wood, uno de los dos creadores de Ethereum, la criptomoneda más usada después de Bitcoin. Estuviste en París conversando sobre antisemitismo, Adrián. Sí. Me interesa lo que hayan concluido ahí. Mira, fui invitado por el Congreso Europeo Judío a dar una conversación ante 40 dirigentes de 27 países europeos, los presidentes de cada una de las comunidades, sobre la situación del antisemitismo en la región, y también hablamos del antisemitismo en el mundo. Y esto coincidió con una conferencia muy importante que convocó Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, que sí. Invitaron 24 o 25 alcaldes de distintas ciudades y se discutía sobre, digamos, lo que fue la intensificación enorme del antisemitismo, especialmente en Europa. No pude escuchar las conclusiones porque yo me tuve que volver, no me quedé hasta el final, pero era muy interesante. Y hay en Europa una percepción de que el antisemitismo se ha multiplicado de una manera completamente inesperada. Quizás no vayamos a coincidir en esto, Adrián, pero para mí lo que perpetró Netanyahu en la Franja de Gaza fue un genocidio. Después del ataque terrorista, por supuesto, condenable y inhumano de Hamás. Es verdad, no vamos a coincidir en eso, pero te voy a dar las razones, las mías. A ver. La muerte de cualquier civil, la muerte de cualquiera en la guerra es un indeseable de la humanidad. Los que son profesionales saben que lo han elegido como profesión y si les toca, les toca. Pero los civiles, cualquier civil que muera en la guerra, es realmente la muerte de un mundo. Con cada persona que se muere un mundo. Y lo de Gaza, lamentablemente, conllevó una cantidad importante de civiles muertos porque los propios de Hamás tenían sus armamentos en las mezquitas, en las escuelas, en las salas de emergencia, en los hospitales y en las casas de los gazatíes, a quienes usaban como escudos humanos para poder defenderse. No hubo, creo yo, ninguna otra forma de poder acceder. Hablamos de un ejército de cerca de 40.000 hombres, los de Hamás. No estamos hablando de un grupo de terroristas de 200 personas. Eran casi 40.000 hombres. No sé cuántos quedan ahora, porque además se han liberado muchos cuando se hizo el canje de prisioneros. Pero, lamentablemente, como dice las Israel Defense Forces, no tenían ellos ninguna otra forma de combatir cuando los escudos humanos estaban de alguna manera tallados por los propios integrantes de Hamás. Mi pregunta apuntaba a algo. ¿No crees que eso que hizo Israel en Gaza, que para mí es un genocidio, para vos fue defensa y respuesta a un acto de guerra como ese ataque terrorista, ¿no te parece que eso exacerbó el antisemitismo que siempre estuvo larvado y latente en Europa? Puede haber significado, sí, en eso yo creo que sí, que puede haber significado una intensificación del antisemitismo, pero el antisemitismo es muy anterior a la guerra de Gaza, sí. Y el antisemitismo, no tenemos que ir muchos años atrás, 75, 80 años atrás, sabemos lo que fue el Holocausto. Somos solamente 15 millones de judíos en el mundo. Tanta atención ocupamos cuando se mataron 100.000 cristianos en Nigeria por ser cristianos, fueron asesinados. Ahora te estoy hablando, en los años que vivimos ahora, 560.000 muertos en la guerra de Sudán. No veo una sola línea publicada en los diarios. Adrián, ¿ves antisemitismo en la Argentina? Hay antisemitismo en Argentina, menos que en otros países en este momento, y creo que esto tiene mucho que ver porque también el presidente ha tenido una actitud muy definida a favor de Israel, entonces se transpira de que la posición de Argentina con Israel es una posición realmente
de apoyo, de sustento. Ahora ojalá termine, ¿no? Sí, La ojalá pesadilla que sí. de la guerra, pero ¿crees que en caso de que no ocurra, Milei podría llegar a mandar tropas eventualmente a un conflicto de este Yo tipo? lo desconozco esto, yo no lo desconozco porque para mandar tropas necesitarías mandar tropas, digamos, enviadas por la ONU. Yo no veo que los organismos multilaterales, especialmente las Naciones Unidas, hayan cumplido con ninguno de los mandatos para los que fueron creados en el año 48, con el artículo primero, para asegurar la paz y el bien vivir de todas las naciones que fundaron las Naciones Unidas. No lograron un día de alto el fuego en Ucrania. Adrián, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado y bueno, que sigan tus éxitos. Espero que el libro sea un aporte al debate. de verdad. Acá quedó, lo tiene mi mujer. Muchas gracias. Adrián Wertheim, con ustedes, antes de Gabriela Vulcano, que nos trae el anticipo de los primeros movimientos de un verano caliente en el Congreso. ¿Qué votos está cazando el oficialismo del Congreso? Vulcano, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. El oficialismo está intentando conseguir todos los votos que pueda para lo que van a ser estas sesiones extraordinarias, donde va a tratar de aprobar el presupuesto 2026, pero también una serie de reformas en las que está muy interesado. Te diría que va a depender un poco el avance de esas reformas en función de los votos que consiga primero para el presupuesto. ¿De dónde vienen esos votos? Bueno, de a poquito ya empezó a trabajar, incluso antes de lo que va a ser este recambio legislativo del 10 de diciembre, ya empezó a conseguir algunos votos. Votos del PRO, que vos me vas a decir, bueno, pero los votos del PRO ya los tenía. Ya los tenía. Bueno, pero varios legisladores decidieron pasarse directamente a la bancada oficialista como un modo de no dejar lugar a dudas de que van a acompañar al oficialismo en todo lo que Javier Milei necesite. También se sumaron hace muy poquito 3 diputados radicales, conocidos como radicales con peluca. Sí. Estamos hablando de Mariano Campero, de Luis Picat, de Federico Tournier, que son 3 radicales que se reunieron con Diego Santilli, se sacaron una foto para mostrar que, bueno, ahora son parte ya del oficialismo. También para que no sean de alguna manera una especie de librepensadores y digan esto acompaño, esto no acompaño. Ale, te anticipo que se van a venir más pases. ¿En serio? Del PRO a la Libertad Avanza. ¿En serio? Sí, hay negociaciones con algunos diputados. Están tratando de que no se filtren los nombres porque obviamente lo que me decían desde la Libertad Avanza, el temor es que si salen los nombres, empiece a levantar el teléfono Mauricio Macri. Bueno, entonces dame los nombres. No, bueno, justamente, están tratando de... Yo lo que te adelanto es que van a seguir habiendo pases del PRO a la Libertad Avanza. Uno dame, que Vulcano. Cristian Ritondo... No. Cristian Ritondo, si yo apenas los tenga te los voy a dar, pero lo que te digo es esto, este anticipo de que están diciendo, pueden ser entre 2 o 3 los que se pasen. 2 o 3 a esta altura para el PRO es un montón, Ale. Los tiene, Vulcano. Es Los un tiene, montón. pero está buscando la tercera fuente. Es muy rigurosa. Viene de la gráfica. Es un montón, 2 o 3 Sí, nombres, claro, porque obvio. imagínate, Macri está preocupado, lo estuvimos escuchando estos días en entrevistas, hablando y demás, pero bueno, el más preocupado es Cristian Ritondo, que es el que está al frente de la bancada del PRO y dice, bueno, si me quedo sin diputados, después va a ser difícil negociar con la Libertad Avanza, que a esta altura yo te diría que no tienen mucha chance. Perdón, el otro que está de cacería, además de Milei directamente, o de Karina Milei, o los Menem, es el que era el socio inseparable de Ritondo, que ahora es ministro del Interior. Claro. Recién te lo mencionaba Diego Santilli, que es el que se encarga de sacarse fotos
con todos los gobernadores. ¿Por qué digo sacarse fotos? Porque en los hechos no tiene mucho margen para negociar, claro. Y de esto se están quejando varios gobernadores que son del PRO, radicales, de partidos provinciales, incluso de gobernadores peronistas que dicen, bueno, nos juntamos con el Colo, nos sacamos la foto, nos vamos a la Casa Rosada, nos viene a visitar a nuestras provincias, cosa que valoran, pero dicen, no nos da una respuesta concreta. ¿En qué consiste la respuesta concreta? En que le pasen fondos a las provincias. Claro, me imaginé. ¿Qué se llevaron hasta ahora? Bueno, promesas de que el Ejecutivo les puede llegar a dar los avales a algunos gobernadores para endeudamiento, cosa que ya le dio a varias provincias a comienzos de este año, entre ellas a la provincia de Mendoza, donde tienen a un aliado como Alfredo Cornejo. Pero, Ale, no alcanza. ¿Qué le prometió a otros gobernadores, como por ejemplo a Raúl Jalil? Le dijo, bueno, vamos a ver si podemos avanzar en las sesiones extraordinarias con la reforma de la ley de glaciares, sobre todo para poder alentar la minería, algo que también le vienen pidiendo varios gobernadores. Y dicen, bueno, está bien, pero no termina de cerrarla. Claro. Y además muchos empiezan a desconfiar. ¿En qué momento vamos a discutir la ley de glaciares? Primero está presupuesto, después quieren ir por la reforma laboral, después por la reforma tributaria, después por la reforma del Código Penal. Ya se queman con leche, ¿no? Y a lo último queda la ley de glaciares. Bueno, algunos dicen, no se va a terminar discutiendo nada, lo que nos están pidiendo básicamente es que acompañemos. Pero además, perdón, con eso no le pagan a los maestros ni a los policías. No, por eso no le pagan a nadie. Claro. Y por eso les preocupa tanto a los gobernadores estas respuestas que tienen por parte de Santilli, que es muy buena onda, te dicen muchos gobernadores, pero nada más. Uno de los que se quejó fuerte fue Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, diciendo, bueno, todo bien con las conversaciones, pero la plata no llega. Sí. Ahora, Ale, el gobierno también apuesta a conseguir votos de algunos aliados y dice, ¿y quién te dice si también conseguimos votos del peronismo? ¿Cómo sería eso? Bueno, por un lado, ver si puede sumar algunos votos, por ejemplo, de los diputados que responden a Osvaldo Jaldo. Mirá. Algo que ya, viste que tuvieron esas idas y vueltas. Jaldo le dijo a sus diputados en su momento, vayan y acompañen al gobierno. Ahora no acompañen al gobierno en lo que fue el marco de las elecciones. Y ahora Jaldo está de nuevo arrimándose al gobierno. Sí. Igual que Raúl Jalil. Que Raúl Jalil incluso, bueno, todo indica que sus diputados se van a ir de la bancada del peronismo. Eso te iba a preguntar, ¿qué es? ¿Ellos se van a la Libertad Avanza también como los del PRO? No. A la Libertad Avanza, por ahora, del peronismo, no se va a incorporar ninguno. Pero arman bloquecitos chiquitos que después votan con la Libertad Avanza. Claro, en algunos casos sí, en otros no, pero sobre todo dejan al peronismo sin la cantidad de integrantes que venían teniendo. Ale, pensá que, por ejemplo, en el Senado se está hablando de 34 a 28 integrantes del peronismo. En la Cámara de Diputados, pensá que van a tener más o menos 96 integrantes. Actualmente tienen 98. Algo importante, te estoy diciendo 96, sin contar la posibilidad de que se vayan efectivamente los diputados catamarqueños que responden a Jalil y otros que son muy importantes, que son los diputados que responden a Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero. Con quien estuvo Santilli, ¿no? Claro, estuvo Santilli reunido porque Zamora ahora va a asumir como senador. Claro, y queda quien él designó como candidato en su lugar. Y queda Elías Suárez. Elías Suárez, lo conocí. Queda Elías Suárez en su lugar, que fue el gobernador electo de Santiago del Estero, que responde directamente a Zamora. Veremos si ahí no pasa algo similar a lo que sucedió en Tucumán, ¿no? Con Mansur y Jaldo. Claro. Pero bueno, en principio es quien responde a Zamora. Ahora... ahí está la foto. Claro, acá tenemos la foto. Y en el gobierno juegan mucho a que Zamora se va a desmarcar, que va a querer tratar de tener juego propio. Y aprovechan también la discusión que se está dando dentro del peronismo, donde saben desde el oficialismo que hay descontento respecto al rol que tienen hoy los gobernadores
en lo que tiene que ver con las discusiones que se dan dentro del PJ. Perdón, vos estás diciendo que se están desgajando los dos bloques del peronismo, tanto en diputados como en el Senado. ¿Puede llegar a pasar que el peronismo deje de ser la primera minoría? Bueno, o por lo menos ese es el objetivo de La Libertad Avanza hoy. Y hasta hace poco yo te podría haber dicho, Ale, mira, no la veo. La verdad que está complicado que eso suceda. Pero ahora la ves. Bueno, ahora me parece que si el gobierno consigue que no solamente tener una mayor cantidad de incorporación por parte de algunos partidos provinciales, del PRO, y quién te dice alguno que otro radical, pero sobre todo si consigue que el peronismo termine fragmentado en distintas bancadas, y sí, tiene altas chances de convertirse hoy, sobre todo en la Cámara de Diputados, en la primera minoría, que si se convierte en la primera minoría, no solamente eso va a traducirse en que va a tener un reparto distinto en las comisiones, y de eso va a depender que se pueda avanzar o no con algunas discusiones a lo largo del año, sino que también va a dejar en unas condiciones muy maltrechas al peronismo para poder avanzar en alianza con otros espacios políticos en discusiones que vimos que este año se pudieron avanzar, ¿no? En lo que fueron las ratificaciones, discapacidad, de algunas Garrahan. leyes. Exactamente. Bueno, en ese sentido te digo, están trabajando con los gobernadores fuerte. Están trabajando fuerte para tratar de romper al PRO y al peronismo a la vez, en un caso para incorporar diputados o senadores, en otro caso para vaciar de alguna manera. Y balcanizar, ¿no? Claro, Sí. balcanizar al peronismo y sobre todo aprovechando la situación en la que está hoy con una falta de conducción más que evidente. Así que el gran objetivo del gobierno, Ale, es aprovechar ahora para poder ir por el presupuesto y después ir con las reformas. Y te digo dos cositas chiquitas sobre las dos reformas que tiene en la cabeza el gobierno, que es la reforma laboral y la tributaria. Por ahora hay borradores. Están trabajando con la mesa del Pacto de Mayo. El 15 de diciembre dicen que van a entregar los proyectos, que van a enviar los proyectos al Congreso para discutir estos dos temas. Y algunos me dicen, tal vez lo que vamos a tener que hacer es ir discutiendo en etapas estos temas. Está difícil, sobre todo la reforma tributaria, para que se pongan de acuerdo todos en qué dirección hay que ir. Y en la reforma laboral, algunos le dijeron, ojo, no vaya a ser que hagan lo mismo que quiso hacer Mauricio Macri, de mandar 3 proyectos distintos justamente para discutirlo en etapas, y después se quedaron sin el pan y sin la torta. Gracias, Vulcano. Es una buena hoja de ruta para lo que viene en un congreso caliente este verano. Les prometí un último reportaje. Este reportaje es realmente impresionante. Hablé, y lo grabamos, a Gavin Wood. Gavin Wood es uno de los 2 creadores de Ethereum. Ethereum es la criptomoneda más usada después de Bitcoin. La crearon Vitalik Buterin y él, este rubio a quien van a conocer ahora. En este primer fragmento habla del carácter antiestatal de las cripto, defiende las fundaciones detrás de cada una de las criptomonedas y reivindica el armado político que se cristaliza en convenciones como la que hubo la semana que pasó en la Rural, con más de 10.000 asistentes, un verdadero aluvión de programadores y emprendedores de todo el mundo que quieren trabajar sobre cripto. Buenos Aires se está convirtiendo en una especie de meca de las cripto. En este primer fragmento habla de ese furor y de las cripto en general. En el segundo, que voy a compartir después, de Milei y del escándalo Libra. Escúchalo. Paradoxically, you speak about transparency, but for most people, it's a black box where something that they don't know occur, and that thing that occurs makes very valuable some assets and nothing valuable other. So what's the difference between one asset and the other one in popular terms? So I think in terms of market effect, indeed, the market is something
an opaque beast that is difficult to know what's going on behind the scenes of any given participants. And this is part of a free capitalist society, that all the market participants are, in principle at least, have some privacy. Now, of course, you can argue, well, there might be some participants that have undue knowledge, and that leads to a detrimental effect for everybody else, all the other market participants. And that's a fair point, and that's in some sense up to government to work out where the boundaries lie in this case. But the underlying technology, the one that facilitates the possibility of these low barriers to entry markets, this can also be opaque, right? Why is it that Bitcoin works? Who knows why it works? Well, the thing is, the nice thing with Bitcoin is it's easy for you to educate yourself on why it works. You can read the paper, you can look at the source code. And if you're a computer scientist, you can write your own version of Bitcoin that will check everybody else's usage of it and make sure no one is doing anything untoward. This you can't get with banks. With banks, the alternative, there is no way of verifying. We have to trust the regulators are doing their job. And as we know, oftentimes they are not always fully competent at it. You're right on that, but at the same time, I don't see anything different than speculation in the determination of the value in what you say. It's pure market, pure speculation. And this is something that is in some sense intentional. The alternative would be some authority that sets the price. And the entire point of decentralized currency is that there isn't an authority that sets the price. Is that we don't have an authority because fundamentally we understand that trying to somehow place a currency under authoritative control will tend to lead to economic ruin. What's the role of foundations like yours with Ethereum in this, I would say, governance of the cryptocurrency world? How do they, how are they founded? How do they work? Who chooses his authorities? So different foundations obviously work in different ways and have different relationships to the technological organizations. But there's always one. Polkadot in your case, blockchain in indeed, Bitcoin. Oftentimes there isn't always one. So for example, Bitcoin doesn't have any particular legal organization that purports to steward it. Even Ethereum doesn't really. There is the Ethereum Foundation, it's fair to say, and to some extent, to a fairly substantial extent, they do keep an eye on the technology and make sure that it progresses in line with newer thinking. But in reality, an awful lot of Bitcoin, an awful lot of Ethereum, much of the infrastructure and many of the products that sit upon it have nothing to do with the Ethereum Foundation and actually more to do with other companies, large companies, that sit within the Ethereum ecosystem. So it really does depend a lot on the specific circumstances of the ecosystem. Claro, habla del ecosistema cripto y se refiere a algo que está floreciendo, un fenómeno social en la Argentina y más específicamente en Buenos Aires. Este hombre a quien están escuchando tiene más de 500 millones de dólares, para darles una idea de la fortuna que amasó con las criptomonedas. Le pregunté, obviamente, por el escándalo de Libra. Le pregunté por Milei. Habla en este fragmento de las dos cosas. Y fíjate, porque te va a impresionar de qué manera lo reivindica al presidente y cómo soslaya el hecho de que en ese escándalo, en el de Libra, hubo miles de damnificados que perdieron decenas de millones de dólares. How does the Libra case affect the credibility of all the crypto industry? So, the crypto industry, I would say I have a relatively tangential position within it. I consider myself
much more a technologist and a Web3 technologist at that. Now, the reality is that Web3 encompasses a number of different utility functions, of which currency is one of them. And it is delivered in a number of different ways, in which cryptography is one. Mm-hmm. And therefore, inevitably, there will be some overlap with cryptocurrency. But in terms of, let's say, our North Star, I would say it is rather different to the North Star of cryptocurrency advocates. I do not consider myself a cryptocurrency advocate. Now, specifically, but you found it one of the most used in the world. Well, as I said, inevitably there is some overlap. How does that big cryptocurrencies are affected by scandals like this? Wherever politicians are involved, there will tend to be scandals. I don't think it's got all that much to do with cryptocurrency and more to do with those involved. Some of your colleagues, like Charles Hoskinson, said that people from Milei's inner circle tried to charge him for getting close to him. At the same time, your ex-partner Vitalik Buterin supported Milei days after the scandal launched. What's your take on this case? What have you done if they have asked you? I don't really know, but I don't really know any of the people involved. I mean, the last time I was in the same room as Charles Hoskinson was, I think, over 10 years ago. The last time that I did much coordinative behavior with Vitalik was probably at least 5 years ago. So I can't really comment on this specific situation. What I would say, though, is this. It seems to me that Argentina has a pretty structural issue, given long-term economic issues. And it seems to me that Milei has a not unreasonable plan that is quite well researched for trying to ameliorate this structural problem. Now, wherever there is power, there will tend to be corruption. Power corrupts. Good leaders are rarely saints. And if the desire is to have a saint in power, or only have saints around the person in power, then I suspect the country will be on a death spiral. The reality is that countries, especially those in difficult circumstances, needs great people, and great people will tend to have not always saints around them. I think, at the end of the day, it's a democracy, and this is therefore something for the electorate to decide on whether it wants to only have saints around its seats of power or fix the structural issues. But wanting to achieve both at the same time, I would say, would be over-optimistic and ambitious. Interesting. There is a distance between having people who are not saints around you and stealing hundreds or thousands of investors on a meme coin. Is that the meme coin the problem? Is it normal for you, for a leader, to promote the people buying a meme coin? I don't think I've ever promoted anyone buying something as silly as a meme coin. They are silly. But honestly, who's the more foolish? The fool or the fool who buys their meme coin? I don't know. That's why I keep far from that kind of asset. Fair enough. But if I were foolish enough to buy a meme coin and be rug pulled, lo justifica en toda la línea.
Si alguien fue tan tonto como para comprar un meme, bueno, es su culpa. Hasta acá llegamos con la ley de la selva. El lunes próximo, el lunes que viene, a las 11, los esperamos, como todos los lunes, aquí en la pantalla de C5N. Chao.